Hoy vamos a compartir una palabra sobre el nuevo nacimiento desde otra dimensión. Hemos hablado del periodo de transición que hay entre una etapa y otra. Hoy vamos a hablar de otro tema que nos ocupará también varias semanas, pero que es realmente muy emocionante y muy instructivo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, a partir del versículo 20, podemos leer así en el nombre del Señor. Amén, amén. Nuestra Biblia traduce: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, amén, amén os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Tome un lugar, una posición que le permita escribir o tomar alguna nota o compartir el gozo con la familia, o si está solo, levantar manos, adorar al Señor en algún momento, porque la palabra de Dios motivará su corazón a un encuentro con el Espíritu Santo que le tocará en este día. Pues bien, el nuevo comienzo nace del dolor. ¡Wow! Sí, mi esposa predicó del nuevo comienzo, pero no hay nuevo comienzo si no hay dolor. Ella habló de arrepentimiento. Pues acá viene otro enfoque. El nuevo comienzo nace del dolor. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo que porque les ha dicho que Él se va, que se separa de ellos y que va pues a la cruz y a la muerte, dice: la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero quiere darles una alegoría sobre un nuevo comienzo, porque la resurrección de Jesús marca el gran comienzo de los siglos y de todo. ¿Qué alegoría usa? Dice: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, pero después que ha dado a luz, se olvida de la angustia por el gozo de que un niño ha venido a este mundo. Amados, el nacimiento de una nueva vida constituye el más maravilloso de los nuevos comienzos. No es algo como comprar una nueva casa y comenzar a vivir en un nuevo lugar. No es algo como tener un nuevo automóvil y tener un gozo porque ahí comienza algo nuevo. No es algo como irse a otro país y comenzar una nueva vida en otro país. Esto lo único que lo compara es el nuevo nacimiento. Pero no hay un nuevo comienzo que nos impresione tanto como el comienzo de la vida. Y esta es la alegoría que Jesús utiliza. La alegoría del embarazo
Pero el embarazo termina en un trauma, porque el parto es un trauma. Veamos entonces algunas cosas sobre esto. El dolor y la angustia de esta mujer que ha pasado 9 meses transitando en un periodo de incomodidad cada vez mayor, darán paso a la alegría de una nueva vida. Con eso Jesús ilustra el dolor y la angustia que tienen sus discípulos por lo que Él les ha dicho y por lo que les ha anunciado, y en efecto vendrá el apresamiento, el arresto, el juicio, etcétera, y finalmente la cruz. Jesús dijo: porque ustedes ahora, les he dicho esto, la tristeza les ha llenado. Pero esta mujer un día se olvidará de esa incomodidad y de esa angustia, porque ese niño habrá nacido. Amados, todo nuevo comienzo. Listen to me carefully, please. Todo nuevo comienzo está precedido de un proceso incómodo de embarazo y finalmente por el trauma del nacimiento. ¿Qué acompañará a esta mujer en este proceso? Esta mujer será acompañada desde aquí hasta el parto por la gestación. Ella está gestando algo adentro. Recuerden, no hay nuevo comienzo si no hay esto: la gestación, el embarazo, la incomodidad. Ya no puede correr como lo hacía antes. No puede ni siquiera dormir en la posición que ella quisiera dormir. Tampoco puede comer lo que ella quisiera comer. A veces la respiración se le entrecorta. La nariz se le pone más ancha. La parte de la cadera también. Las piernas se le pueden hinchar un poco. Es un proceso incómodo. También está acompañada de la limitación. Tiene muchas limitaciones ella, que van desde la dieta hasta las horas de sueño, que se ven cada vez acortadas. También tiene muchas preguntas. Jesús habla con sus discípulos porque entre ellos están preguntando: ¿qué quiso decir cuando dijo: de aquí a un poco y me veréis, y luego no me veréis, pero me volveréis a ver? ¿Qué significa eso? Preguntaban entre ellos. Entonces es cuando Jesús le dice: vuestra tristeza, ¿estáis tristes porque les dije eso? Bueno, también ella tiene preguntas. La primera pregunta que se hizo cuando supo que estaba embarazada es: ¿será hombre? ¿Será mujer? ¿Será uno? ¿Se parecerá al papá? Y comienza a orar: oh Señor, ten misericordia, porque solo yo pude amar a ese hombre, Padre. Entonces, tiene muchas preguntas. Se hace un examen y el médico tiene preguntas. Hasta el final habrá muchas preguntas. Si una mujer me está escuchando y es madre, imagínese usted, recuerde las preguntas que usted tenía cuando estaba embarazada. A esta mujer también le acompañará el lloro. Habrá momentos que llorará
Dice la psicología, la psiquiatría y la ginecología que hay un trauma psicológico en el embarazo. Algunos le llaman la depresión preparto y luego la depresión posparto. Y a veces la mujer no sabe por qué llora. Y a veces llora porque está orando y toca a esa criatura y le salta en el vientre. Jesús dijo: vosotros lloraréis y os lamentaréis. Esto es lo que acompaña este proceso, el lamento. La tristeza, dice, porque dije estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús dijo: una mujer cuando da a luz no se acuerda de la angustia que tenía. Y un embarazo produce angustia. Imagínate las mujeres embarazadas durante esta pandemia. Eso ha, en cierta medida, como pastor, angustiado mi corazón. Y cada vez que recuerdo eso, oro. Porque el solo hecho de ir al médico, a una clínica, es una angustia para una mujer que está embarazada por el simple hecho del contagio comunitario. Y luego esa mujer, cuando tiene que ir al hospital a dar a luz, ella lleva una angustia. Y anoche mi esposa hablaba con 2 ginecólogos y yo estaba oyendo y de cuando en cuando metía mi cuchara. Y ellos decían de cómo han tenido que atender partos de mujeres contagiadas de COVID y cómo han tenido que orar por la criatura, por ellos mismos, etc. Esa mujer tiene gran angustia antes de llegar al parto y finalmente dolor. Dice, no se acuerda del dolor. Cuando la mujer da a luz, dice el Señor, 16:22 de Juan, tiene dolor. Es que el dolor es parte del parto. Entonces, este periodo que estamos viviendo, amados, es un periodo de transición, pero también es un periodo de preparación hacia el nuevo nacimiento, donde pasaremos por esto que es descrito. Porque la Biblia asocia el parto con el dolor. No se puede traer una criatura al mundo sin dolor. Por eso hoy, en los países donde hay mucho dinero y las sociedades manejan economías muy altas, hay familias que contratan vientres, se llaman vientres de alquiler, y le pagan a una mujer para que en el vientre de ella tenga el óvulo fecundado de ese hombre y de esa mujer, y la mujer de cuyo óvulo ha sido fecundado no lleve la criatura a los 9 meses y se lo implantan a otra mujer a quienes le pagan para que la madre no sufra el dolor. Pero ha sucedido que luego la que lleva el niño en el vientre dice: yo no quiero cobrar, y quiere quedarse con el niño aunque no sea su óvulo ni su padre. Porque el parto está asociado con el dolor. La Biblia asocia el parto con el dolor. En Génesis 3:16, después del fracaso de Adán y Eva, Dios le dice a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos. Génesis 3:16. Es parte de nuestra consecuencia de haber pecado. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Con dolor.
Así que esto es parte de el nuevo nacimiento. Y mis amados hermanos, no nos quejemos por esta pandemia, ni veamos esta pandemia nada más desde el punto de vista traumático y doloroso, sino como el punto de vista de la necesidad de que Dios nos está preparando para un nuevo nacimiento. Yo quiero leer algunos versículos solamente de 2 libros de la Biblia. Solamente de 2 libros. Porque la Biblia, después que investigué esto, me di cuenta que está llena de pasajes que relacionan una y otra vez el nuevo nacimiento con el dolor. Isaías 13:8 dice que la mujer y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros sus rostros de llamas. Isaías está hablando de un periodo difícil de la nación y de un juicio, y dice: se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Isaías 22:17 vuelve a decir el mismo concepto del dolor del parto. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Y el versículo 18, y luego en el 23:17 vuelve a decir lo mismo. Isaías 66:7 vuelve con el mismo concepto. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Jeremías 6:24. El profeta Jeremías también usa estas alegorías. Nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. Jeremías 50:43 vuelve con el mismo concepto del dolor de parto, porque la Biblia es consistente. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Aquí está hablando simbólica, alegóricamente, del momento cuando el rey de Babilonia sabe que los enemigos de Media y de Persia lo están derrotando, van a derrotar al imperio, y dice: dolor como de mujer de parto se apoderó de él. Y hay un versículo final, tengo muchos, pero voy a leer uno nada más. Apocalipsis 12:2, que habla también alegóricamente de el sufrimiento que puede ser de la iglesia. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El parto, pues, es la culminación de un proceso de gestación. Y esta mujer ha sufrido limitaciones, ya algunas mencionadas, malestares de todo tipo, peligros
porque un embarazo mal cuidado, mal atendido, pone en peligro la vida de la criatura, pero también la vida de la madre. Al final, cuando ella dé a luz, el parto será traumático. Será traumático para el bebé, que está cómodo en un vientre, que todo lo recibe, que tiene la temperatura correcta, adecuada que su cuerpo necesita, que recibe todos los nutrientes, que está en un ambiente donde sus ojos no son afectados por la luz. Pero cuando sale, la primera reacción del bebé vivo es llorar, porque ha sido un trauma. Lo han sacado de la comodidad donde él está para un mundo que él no conoce. Allí en el vientre él recibe todo lo de la madre, desde los nutrientes hasta los sentimientos, desde la temperatura hasta la capacidad de la madre de eliminar bacterias, gérmenes, etcétera, que atacarían la salud del niño. El proceso del nacimiento, el cordón umbilical, los elementos que lo envuelven, es para el bebé un trauma, pero también para la madre es un trauma. Se desprende algo de ella. Hay pérdida de sangre. Pasa por muchos casos horas y horas de labor intensa, depresión. Yo estuve presente en el parto de mi segunda hija. En el de la primera no pude porque el médico dijo que había complicación y que a mi esposa había que hacerle cesárea. Así que, bueno, pero en la segunda, el ginecólogo dijo: mire, yo aprecio que usted puede tener su bebé de manera natural, normal. Y yo siempre había leído que una mujer que tiene cesárea siempre tendrá que tener cesárea. Pero él dijo no. Y Dalis dijo: bueno, vamos a creerle a Dios porque eso fue lo que el Señor me dijo. Así que valientemente se atrevió a ir al parto y el médico me permitió estar allí en el momento, y la enfermera también. Y ella pujaba y luchaba y lloraba y sudaba y tal. Y yo me puse a llorar, orando por ella ahí, agarrándole de la mano y sosteniéndole, y me salían las lágrimas. Y la enfermera se volteó y me dijo: no llore, anímela, no llore. Pero yo no estaba llorando tanto por dolor, sino porque me daba cosa verla cómo gritan y cómo sufren y a la vez uno entra en tensión. Nacerá vivo, nacerá viva. Eso es terrible. Así que aquellos que estaban contentos porque el nuevo nacimiento viene por un parto, mejor que ni se alegren. Deje que las mujeres sigan pariendo. No deseen ustedes parir, que eso es una cosa que nosotros no aguantaríamos. Así que este es un trauma. Todo esto está envuelto en dolor. ¿Qué trato de decirles, mis amados? No hubo nada en la Biblia que produjera un nuevo nacimiento que no estuviera envuelto en dolor, que no hubiera un elemento de lágrima o de sufrimiento o de quebranto o de desprendimiento o de renuncia. Ya lo vimos en Abraham hace un rato. Lo puede ver usted en Noé. Fue fácil construir el arca. Fue fácil despedirse de toda la sociedad. Fue fácil ver a todo el mundo ahogarse. Fue fácil estar en el arca más de un año sin saber qué le esperaba en el mundo exterior. No, Noé pasó un periodo de embarazo hasta que por fin pudo dar a luz. Y Moisés, el pueblo de Israel, tuvo un periodo terrible en Egipto antes de dar a luz para salir a la tierra prometida. El apóstol Pablo, primero 3 días ciego, sin comer, ni ver nada, ni beber. Pero cada vez que hubo un momento donde Dios tenía algo nuevo para el apóstol, hubo un periodo de parto. Isaías compara el nacimiento de Israel
como el nacimiento de una criatura del vientre. Dice, nacerá una nación en un día, se dará luz de una sola vez. Este es Dios. Ahora, quiero hablarles de la actitud espiritual durante el proceso hasta dar a luz. ¿Qué hace una mujer sabia? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia, el pueblo de Dios, ante esta situación en la que estamos? En primer lugar, tiene que tener fe. Diga conmigo fe. Jesús le dijo a sus discípulos, porque os dije estas cosas, estáis tristes. Lloraréis y os lamentaréis. Pero dijo, os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón. Entiendo que estén así, pero les digo algo, los volveré a ver y se alegrará vuestro corazón. Esta mujer tiene fe que después de un tiempo, toda esta incomodidad, todo este dolor y el llanto y la angustia pasarán. Amados, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Esta pandemia pasará, como lo he dicho otras veces, y nuestra actitud debe ser de fe. Nosotros llegaremos al otro lado. Nosotros cruzaremos en victoria. La criatura que Dios está formando en el vientre no será abortada, porque la Escritura nos da una promesa. No darás a luz para maldición. No habrá en ti mujer que aborte, ni mujer que no complete el número de sus días. Y estamos pasando esto, mis amados. Y hay pérdida de trabajo. Y hay limitación económica. Y no pudimos celebrar Navidad como hubiéramos querido. Y no pudimos celebrar Año Nuevo como hubiéramos querido. Y otra vez muchos templos están cerrados. Y mucha gente está en incertidumbre. Y hay muchas preguntas sobre qué pasará con la vacuna. Y también hay mucha incertidumbre cuando oímos que alguien que se colocó la vacuna en tal país tuvo una reacción anafiláctica, o el otro tuvo otra reacción de otro tipo, o la otra enfermera se desmayó, o el otro está hospitalizado por causa. Hay muchas preguntas, pero en medio de todo esto yo tengo una fe. Jesús dijo, os volveré a ver. Significa, este periodo pasará. Crea mi hermano, crea mi hermana. Aún usted que tiene un familiar en la unidad de cuidados intensivos, esto pasará. El embarazo no es para siempre. Tiene un periodo definido, señalado por Dios. Y este embarazo espiritual que hoy atravesamos tiene un periodo definido. Mantenga una actitud de fe. Jesús dijo luego, en aquel día no me preguntaréis nada. Amén, amén. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Si algo pidiereis en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En la Biblia, pedir es sinónimo de orar. En inglés también. I ask to you. Yo te pido, Señor. Se puede traducir, yo oro a ti, Señor. ¿Cuál es la actitud que debemos tener entonces en este tránsito, en este periodo de embarazo, en esta criatura que estamos formando para el nuevo nacimiento? Fe y oración. Jesús dijo,
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En mi nombre. Aleluya. En mi nombre. Quiero darle 3 cosas. Si alguien las anota, les será de bendición para toda la vida. Hay algunos que tienen una mente privilegiada y no necesitan anotar. Pero la mayoría de nosotros necesitamos anotar. ¿Qué es pedir en el nombre de Jesús? Porque yo no puedo pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es un abracadabra, sangre de Cristo. No es decir, te pido esto en el nombre de Jesús y ya está. No, eso no es así, hermano. Eso es religión. Pedir en el nombre de Jesús es pedir muy conscientemente. Pablo dijo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pedir en el nombre de Jesús es pedir con el entendimiento. 3 cosas sobre esto. 1, pedir en el nombre de Jesús es pedir con la misma actitud que Jesús pediría algo. ¿Cómo pedía Jesús? Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo pedía Jesús? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no la tuya. ¿Cómo pedía Jesús? Padre, no solamente te pido por estos, guárdalos del mundo. No solamente te pido por ellos, te pido por los que han de oír tu palabra por causa del ministerio de ellos. Pida como pediría Jesús, con una actitud de humildad, con una actitud de reverencia. Amados, se ha popularizado mucho esto de yo decreto, declaro, afirmo, establezco y confirmo, como si Dios estuviera obligado a que lo que yo digo tiene que hacerlo. Pedir en el nombre de Jesús es pedir con la actitud de Jesús. Humildad. Si quieres, pasa de mí esta copa. Reverencia. Yo no le doy órdenes a Dios. Y fe, creyendo en lo que Dios me da. Lo segundo, pedir en el nombre de Jesús es pedir conforme a la voluntad del Padre. Yo no puedo pedir algo en el nombre de Jesús que esté fuera de la voluntad del Padre. Por tanto, yo no puedo pedir los números de la lotería. Dámelo, Señor. Concédeme un sueño donde se me revelen los números de la lotería en el nombre de Jesús. Amén. Yo no puedo pedir, Señor, mata a mi enemigo. Acábalo en el nombre de Jesús. Ahora me explico. Pedir en el nombre de Jesús, yo tengo que conocer qué dice la palabra en el área en lo que yo estoy pidiendo para poder pedir. Y cuando pido conforme a lo que dice la palabra, entonces se cumple la promesa de 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Y número 3, pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que Jesús pediría en la circunstancia en la que yo me encuentro. Santo. Again. Pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que Jesús pediría, orar como Jesús oraría en la circunstancia en la que yo me encuentro. Jesús llevó mi enfermedad. Entonces, Jesús pediría, si Jesús fuera yo y estoy enfermo, Jesús pediría sanidad, indudablemente. Jesús pediría ser prosperado, indudablemente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando oramos,
tenemos que pensar cómo pediría Jesús en la situación en la que yo me encuentro. Jesús oraría por mi hermano que está afligido, necesitado, angustiado. Desde luego. ¿Qué pediría Jesús? Jesús dijo en Juan 12, Señor, líbrame de esta hora. ¿Para qué voy a pedir que me libres de esta hora? Si para esto he venido a esta hora. Pedir basado en la obra de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús es pedir basado en la obra de Jesús. En otras palabras, lo que yo estoy pidiendo está sustentado por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo, por lo que Él realizó. Por tanto, si por su llaga yo he sido curado, entonces yo pido sanidad porque lo estoy pidiendo basado en su obra. Si estoy en angustia, puedo pedir que Él me saque porque es una obra que ya Él realizó. Si soy atacado por los demonios, puedo pedir autoridad y liberación porque es una obra que ya Él realizó. Entonces, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Esta mujer es invitada por el mismo Señor. Pide, mujer. Pide durante este embarazo. Pide por esa criatura. Pide por el futuro. Pide como si Jesús estuviera dentro de ti. ¿Qué pediría? Pide con la actitud de Jesús. Pide en la obra que ya Jesús hizo. Entonces, nuestra actitud debe ser de oración y fe. Fe. Ahora voy al último aspecto con que quiero dejarles. La Biblia habla y nos da ejemplos muy determinantes con casos específicos nacidos del dolor. Voy a leerles en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. Ruth 4:15 dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Están hablando las amigas de Noemí acerca del parto que ha tenido Ruth, la moabita. Versículos 16 y 17 complementan lo que quiero decirles. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. La abuela toma el niño, a Obed, y se convierte en el haya del niño. Y le dieron nombre las vecinas. Fue tan impactante el parto de Ruth. Dice, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Aleluya. Quizás yo no he tenido la habilidad de explicarme, pero ¿qué hubo antes de que Ruth diera luz? ¿Qué hubo antes? Dolor, pérdida, separación, perdió su marido, tuvo que dejar su tierra, vivió en vergüenza, llegó viuda, cosechó en campos ajenos como una extranjera, fue llamada la moabita, pero un día salió encinta y mira lo que vino. Obed, siervo significa Obed, restaurador. Mira lo que vino.
de Obed vino Isaí, y de Isaí vino David, y de David vino Jesús. Dolor, mucho dolor antes de un nuevo nacimiento, pero lo que vino hizo olvidar todo el dolor que hubo antes del nuevo nacimiento. Hay otro caso en el primer libro de Crónicas, capítulo 4. De eso predicaré más adelante, hoy solo lo mencionaré. Capítulo 4, versículo 9, y dice: y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, a quien su madre dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y Jabes hizo una oración e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió, lo que pidió. Jabes dice, Jabes significa dolor. El nombre Jabes significa dolor. Y su madre lo dio a luz con mucho dolor, con mucho trauma. Y por eso cuando nació lo llamó Jabes. Y tal vez Jabes, no sabemos, tal vez era un poco deforme o tenía algún defecto congénito, pero nació Jabes. Y a causa del dolor, Jabes hizo una oración. Esto lo digo por concordar con las palabras de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Y Jabes pidió 4 cosas y dice: Dios, dame bendición. Iglesia, en este periodo de gestación, pueblo de Dios, pastores, siervos de Dios, padre, madre de familia, joven, estudiante, señorita, empresario que ha perdido todo, tú que tienes el restaurante cerrado, el hotel cerrado, en este periodo de embarazo, Dios, dame bendición. Dame bendición. Segundo, dijo, ensancha mi territorio. Ensancha mi influencia. He nacido en dolor. Soy limitado. Mis hermanos tienen mejores cualidades que yo. El parto fue traumático. Hubo dolor para mi madre y trauma para mí. Pero ensancha mi influencia. Ensancha el círculo del impacto de mi vida. Dame territorio, Señor. Número 3, que tu mano esté conmigo. Señor, no sueltes tu mano de mí. La mano de Jehová estuvo sobre Elías y caminó hasta Horeb. La mano de Jehová estuvo sobre Ezequiel y lo llevó al valle de los huesos secos. La mano de Jehová estuvo sobre Ezequiel y lo trasladó del desierto y lo trasladó desde donde estaba junto al río Quebar hasta Jerusalén en alas del Espíritu. La mano de Jehová estuvo sobre Eliseo y profetizó y habló victoria. Jabes pedía: tu mano esté conmigo, tu presencia no me suelte en este periodo duro, difícil que estamos viviendo. Iglesia, venimos aquí cada domingo a predicar a las sillas, a hablar al aire, porque tenemos un compromiso con Dios. Que tu mano esté con el pueblo, Padre. Que tu mano de misericordia y gracia esté con los tuyos. Petición número 4, líbrame del mal para que no me dañe. Atravesaremos esta pandemia librados del mal. Líbrame del mal. Hace unas semanas
Saliendo de aquí me agarró un joven, un muchacho. Y me dice: pastor, tengo que contarle. Fui contagiado de la COVID. No me hospitalizaron, pero me mandaron con una cantidad de procedimientos a mi casa. Y un domingo usted está aquí en el templo y está diciendo: levanta esa mano, ponte de pie, no permitas que la enfermedad te agobie, sal y mira la cara del sol, ponte de pie. Y dice: y yo luchaba y no podía, y me puse el aparatito ese que dan, y la saturación de oxígeno estaba baja. Y cuando usted dijo: ponte de pie y levanta manos, como una fuerza, como algo me entró, y me levanté y puse manos y llamé a la doctora que me atiende. Y me dice ella: ¿qué estás haciendo? Él dice: estoy caminando, estoy de pie. Y dice ella: no te pares hasta que yo pueda atenderte. Y me dice: pastor, eso tal vez salvó mi vida. No sé si salvó mi vida o no, pero por lo menos me dio ganas de vivir. Y cuando por fin pude ser atendido por los médicos, la saturación había subido, estaba respirando mejor. Y ella me dijo: ¿por qué? La doctora me dijo: ¿por qué te pusiste de pie? Porque escuché a mi pastor decir: ponte de pie y camina y alaba a Dios. Le otorgó Dios lo que le pidió. Estamos pasando por este periodo difícil, pero viene un parto. Dios le otorgó lo que le pidió. Y mi hermana pasó el embarazo, pero ahora está feliz. Se olvidó de la falta de oxígeno, se olvidó de la incomodidad de dormir, se olvidó del impedimento en la dieta, se olvidó del cambio de la estructura de su cara y de su cuerpo, se olvidó de los insomnios, se olvidó de la angustia terrible, se olvidó de las tantas preguntas que tenía, se olvidó del dolor, de horas de dolor para dar a luz, porque la criatura está en su vientre. Pero el último ejemplo que tengo es un ejemplo de un hombre que también tiene dolores de parto. Gálatas 4:19 dice, hablándole Pablo a la iglesia de los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo también siente los dolores de parto. Y mis amados hermanos, usted tal vez no crea mucho esto, pero en alguna manera yo también los he sentido. Y Pablo decía: sufrí dolores de parto para fundar esta iglesia en Galacia. Y ahora estos hermanos de Galacia, los Gálatas, se están olvidando de la sana doctrina, se están apartando un poco de la fe en Jesucristo, quieren volver a obras. Y dice Pablo: voy a volver a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amados, yo reconozco que yo no soy una persona expresiva de amor. Yo no soy así de andar abrazando y besando a todo el mundo y diciéndole qué hermoso eres y qué bonito eres. Pues más bien los que trabajan conmigo pueden quejarse de mi exigencia, que dicen que nunca estoy satisfecho, que siempre quiero más, que nunca les doy un reconocimiento adecuado por el gran labor, sino que les digo: hey, esto se puede hacer mejor, pongan la mano aquí, echen allá, bajen el volumen, prendan las luces, hagan esto, pónganse la pila, caminen para allá. Y hacemos lo máximo y el pastor siempre quiere algo más. Y yo sé que es así.
Pero también Dios lo sabe. Y ese es mi testigo, que también sufro dolores de parto. Y he sufrido con mi gente del Chorrillo. Y por eso me he ido allá y he pedido permiso. Y me he arrodillado y he clamado a Dios. En una de esas oportunidades, el capitán de la policía vino y me dijo: pastor, por favor no lo haga aquí. Ayer hubo una balacera entre los de este edificio contra los de este otro edificio. Usted está arriesgando su vida y es nuestra responsabilidad. Y yo le dije: déme nada más 5 minutos. Y cuando comencé a orar, se llenaron todas las ventanas de todos los edificios, de todas las multifamiliares. No hubo un disparo, pero sí hubo lágrimas. Y al momento de hacer la oración, no digo que todos se convirtieran porque uno no sabe, pero sí hubo un coro de un multi, de la otra y de la otra, repitiendo la oración. Y cuando terminamos: varón, siervo de Dios, bendícenos, gritaba la gente. He sufrido dolores de parto y me he ido a Colón, allá donde están las bandas, las pandillas, en Alto de los Lagos o en el puro centro de la ciudad de Colón. También he sufrido dolores de parto por los enfermos, por los que han perdido un familiar, por los pastores, por las iglesias.